Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues el día de hoy, pues ya, pues hemos llegado hoy al tema de la teoría de la demanda representativa de Linder, ¿no? Pues hoy exploraremos cómo esta teoría propuesta en 1961 por el economista sueco Staffan Linder. Sí, pues esta teoría explica el comercio intraindustrial entre países desarrollados y cómo sigue siendo relevante en el contexto del comercio internacional actual. La teoría de Linder es especialmente interesante, pues porque desafía algunos de los modelos previos basados en las dotaciones de factores de producción, sí, como la teoría de Echer-Olin, que ya habíamos pues visto anteriormente, ¿no? Esta teoría de Charolin, pues, ¿qué decía? Pues que se centraba en el análisis de las preferencias. Pues, ¿qué decía primero David Ricardo? Y Adam Smith, pues primero Adam Smith, pues en resumen, pues el de los dos países, ¿quién va a ser el que va a producir más cosas, ¿no? Se va a dedicar el que tenga, al que le salgan más fáciles, en resumen, ¿no? Luego decía David Ricardo, no, pues es que hay dos países que producen lo mismo, pero a lo mejor un país produce las dos cosas más eficientemente que el otro, ¿no? Entonces, cada quien se va a dedicar a lo que tiene menor costo de oportunidad, o sea, lo que le salga mejor o que le pierda menos, en pocas palabras, ¿no? Eso también ya lo vimos anteriormente. Y Echerolin, pues, se basaba en ellos, decía, pues es que también los países, pues, hay que tomar en cuenta eh, los factores que tienen dentro de ese país, ¿no? Entonces... O sea, qué se da naturalmente o en qué es rico también, ¿no? Por ejemplo, los países que son fuertes en capital, pues que producen muchas máquinas o que se basan mucho en en el conocimiento o en cuestiones de inversiones grandes de dinero, pues se van a dedicar pues a producir bienes y servicios que sean ricos en eso, ¿no? Mientras que los países que son más, que tienen menos de eso, pero tienen mucha más gente, por ejemplo, esa gente se puede utilizar como pues mano de obra, ¿no? Entonces países con mucha población pueden tener mucha mano de obra, entonces esos países se van a dedicar más a, pues, a bienes y servicios que son ricos en mano de obra, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué es tan importante esta teoría? Pues a diferencia de otras teorías de comercio, pues que se enfocan en las dotaciones de recursos naturales o el costo de mano de obra, como les decía ahorita, pues Linder nos dice que el comercio ocurre porque los países desarrollan productos que primero deben tener éxito en el mercado interno antes de ser competitivos en el mercado internacional. Sí, entonces vamos a profundizar en cómo funciona esa teoría y por qué es crucial para entender el comercio entre economías avanzadas. Para comenzar, expliquemos qué es la teoría de la demanda representativa. Pues, ¿qué es esto? Pues, ¿qué es esta otra teoría? Linder propuso esta teoría en 1961, como les mencionaba, ¿no? Como una alternativa a los modelos clásicos que explicaban el comercio internacional, que se enfocaban en las dotaciones de factores de producción o en las ventajas comparativas. Linda planteó que el comercio de bienes manufacturados se basa principalmente en la demanda interna de cada país. Lo que argumenta Linder es que el comercio interindustrial, es decir, pues el intercambio de productos similares entre países con economías avanzadas, ocurre cuando hay una demanda interna significativa para un producto en el país exportador. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si un bien es demandado y producido a gran escala en el mercado interno de un país, es más probable que se exporte a otros países de demandas similares.
Vamos a ver un ejemplo, pues en la industria automotriz, si un país tiene una gran demanda interna de automóviles y puede producirlos eficientemente, es más probable que exporte estos automóviles a otros países que también tienen consumidores con preferencias similares, ¿sí? Por este tipo de vehículos. De manera que, de acuerdo con Linder, el éxito en el mercado doméstico precede al éxito de los mercados internacionales. ¿Vamos bien? Entonces, en resumen, hasta aquí. Para que un producto sea competitivo en los mercados internacionales, primero debe satisfacer las demandas del mercado interno. Esto es crucial, pues porque implica que los países que comercian tienden a tener niveles de ingreso y preferencias de consumo similares, lo que da lugar a un comercio basado en la similitud de demanda entre países desarrollados. Pues, en otras palabras, la demanda interna no solo determina qué productos se exportarían, sino que también es clave para hacer que los productos sean competitivos en el comercio internacional. Esto es lo que Linder llamó demanda representativa. Lo voy a volver a repetir. Se supone pues que un país pues necesita digamos, la gente de ese país está demandando ciertos productos. Entonces, las empresas pues van a hacer esos productos. Sí, entonces ya que le vendan a toda la gente dentro de su país, ya que satisfagan esa necesidad o esa demanda que tenían, pues las personas que iban ahí, pues todo el excedente, todos los carros, digamos, extras que hicieron, esos son los que ya van a empezar a exportar. ¿A quiénes se los van a vender? Pues a los otros países que sean similares. Pues para entender mejor este enfoque del INDER, pues vamos a ver el contexto histórico, ¿sí? En el que se desarrolló su teoría. En la década de 1960, los modelos tradicionales de comercio internacional, como la ventaja comparativa de Ricardo o el modelo de Cherolin, como ya les mencioné, pues dominaban el pensamiento económico, ¿sí? Esas teorías se centraban en cómo las diferencias en los costos de producción o las dotaciones de factores como el capital y el trabajo, ¿no? Explicaban el comercio entre los países. Entonces, Linder reconoció que estas teorías funcionaban bien para explicar el comercio de productos primarios, como las materias primas, este, pero no eran suficientes para explicar el comercio de productos manufacturados. Sí, entonces, ¿qué decía? Pues que la ventaja comparativa y el modelo de Cherolin, pues sí, que encaja muy bien para los productos primarios, pero no para los productos manufacturados. Repito. Entonces, que era cada vez más importante entre las economías avanzadas de esa época. Estamos hablando de la década de 1960, ¿no? Porque pues para él los productos intraindustriales, ¿sí? Requerían una explicación diferente, ya que su comercio no estaba impulsado solo por las diferencias de la dotación de factores, sino que también por las preferencias y patrones. Repito, no solamente el comercio era impulsado por las diferencias en las dotación de factores, que es lo que decían los anteriores, ¿no? ¿Qué se les daba? Pues naturalmente, o en qué eran ricos esos países, qué tienen, mano de obra, capital, naturaleza, ¿sí? Pero medio ambiente, pero ahora, pues también otro factor que tienen que ver, pues son las preferencias y los patrones de consumo, pues de los países, o sea, pues de la gente que vive en esos países, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿Qué solicitan? Que están comprando? Entonces, Linde sugirió que los países con demandas internas similares son más propensos a comercializar entre sí.
Eso explica por qué vemos tanto comercio de bienes manufacturados entre países desarrollados. A diferencia de las materias primas, los bienes manufacturados son productos complejos que dependen en gran medida de los gustos y preferencias, ¿sí? De los consumidores, que tienden a ser similares entre países con niveles de vida comparables, ¿no? Este, pues bueno, vamos a ver un ejemplo. El comercio de productos de lujo, como automóviles de alta gama o dispositivos electrónicos, tiende a ser más intenso entre países de niveles de ingresos similares. Estamos hablando de los carros de lujo o dispositivos electrónicos. Podemos decir celulares, ¿no? Hay ciertos celulares que son de muy alta gama, ¿no? Así, según Linde, pues no basta con tener una ventaja comparativa en costos. Es fundamental que exista demanda interna fuerte que refleje las necesidades y gustos de los consumidores nacionales. Primero le voy a vender a los míos y luego les voy a vender a los otros países. Entonces, el núcleo de la teoría de Linder se basa en varios principios fundamentales. El primero de ellos es que un bien solo será exportable si ha sido previamente demandado internamente de manera significativa, que les acabo de decir, ¿no? Esto significa que un mercado interno fuerte con consumidores exigentes y capaces es esencial para desarrollar un producto que luego sea exportado con éxito. En segundo lugar, pues Linder argumenta que un amplio mercado interno genera economías de escala, lo que permite a las empresas producir a menor costo por unidad a medida que aumenta la producción. ¿Sí? Entonces, esto hace que los productos se vuelvan más competitivos, tanto en el mercado interno como en el externo. Además, un mercado interno sólido también estimula la innovación. Si hay una alta demanda por esos productos sofisticados como los carros o los celulares, pues las empresas estarán más incentivadas a mejorar sus procesos productivos y a desarrollar nuevos productos, ¿no? Estas innovaciones le permiten competir mejor con los otros países, ¿no? En los mercados internacionales. Y también sugiere Linder, pues que solo los países con niveles de vida y preferencias similares serán mercados potenciales para esos productos manufacturados, ¿no? Esto explica por qué el comercio intraindustrial, acuérdense, concepto de examen, em, que es el intercambio de bienes similares. El comercio interindustrial es el intercambio de bienes similares, así cortito, es más común entre países desarrollados, ¿no? Un país que produce bienes de lujo, como les decía ahorita, pues no solo podrá exportarlos a otro país con consumidores que puedan permitirse esos bienes, o sea, adquirirlos, ¿no? Entonces, regresando al tema de los carros, pues vamos a ver, pues si un país tiene una fuerte demanda interna de automóviles de lujo, pues podrá exportarlos a otro país con niveles de vida similares, ¿sí? Donde también haya una demanda por este tipo de vehículos. Este patrón de comercio no se explica por las diferencias en los costos de producción, como sugerían David Ricardo y Echer Olin, ¿no? Sino por las similitudes en la demanda interna. Entonces, uno de los puntos clave de la teoría de Linder es que el comercio se ve favorecido por la similitud de los patrones de demanda, como les decía, pues en esos países. Él argumentaba que los países con niveles similares de ingreso tienden a tener consumidores con gustos y preferencias similares, lo que facilita el comercio de bienes manufacturados entre ellos. Les decía, pues por ejemplo, si un país tiene una fuerte demanda interna por productos electrónicos, así como les decía ahorita con los carros, pues también los mismos consumidores demandan teléfonos. Es probable que
otro país con una base de consumidores similar, o sea, otro país que tenga consumidores como, como ellos, pues similares, parecidos, pues también tenga una demanda por esos productos, ¿no? Entonces, eso significa que el comercio internacional de bienes manufacturados no se trata solo de quién puede producir más barato, sino de quién tiene demandas internas coincidentes. Vamos a ver este ejemplo, pues si pues un ejemplo de esto, pues es el comercio de automóviles, pues otra vez con los carros, ¿no? Entre Japón y Europa, vamos a decir. Ambos mercados tienen una demanda interna fuerte de vehículos de alta calidad o de alta gama, lo que hace que tanto Japón como los países europeos, pues se especialicen en la producción de automóviles. ¿Sí? Dado que los consumidores en ambos países tienen gustos y poder adquisitivo similares, es probable que se intercambien esos productos. Sí, entonces, si Japón pues tiene su propia marca de carros, ¿no? Varias marcas. Pero pues también en Europa también producen carros de alta gama, vamos a decir, autos de alta gama en los dos países. Entonces dice, ah, pues los japoneses ya compraron muchos carros producidos en Japón y los europeos también muchos carros producidos en Europa. Entonces, pues como pues están produciendo más de lo que venden, entonces a lo mejor los europeos quieren carros también japoneses y los japoneses quieren carros europeos. Ya sé que suena muy redundante, pero pues de eso se trata, ¿no? Pues para que quede ya bien claro. Entonces, este enfoque también explica por qué los países desarrollados tienden a comerciar más entre ellos que con los países en desarrollo. Sí, al tener niveles de ingresos similares, sus consumidores demandan productos de calidad similar y las empresas pueden aprovechar esa similitud para exportar productos que ya han sido probados en el mercado interno. Esto no significa que no haya comercio entre países con niveles diferentes de desarrollo. Ya sabemos pues que de todas maneras otros países de menor desarrollo pues compran también productos de los que venden en los desarrollados y viceversa, ¿no? Pero el comercio entre países desarrollados tienden a ser más intraindustrial, es decir, un intercambio entre bienes manufacturados sofisticados. Pues como les decía, Japón y Alemania, pues son dos economías avanzadas con altos niveles de ingreso, pues comercian intensamente productos como automóviles y maquinaria avanzada. Entonces es más fácil hacer esos intercambios comerciales entre ellos porque pues son más similares, ya son países más avanzados que buscan productos o bienes y servicios similares, ¿no? Entonces ambos países tienen mercados internos que demandan esos productos, lo que facilita también su exportación entre ellos. Bueno, a pesar de su importancia, esta teoría de la demanda representativa de Linder no está exenta a críticas, pues una de las principales críticas es que la teoría no aborda adecuadamente los costos de transferencia internacional, ¿sí? En el comercio entre países, los costos asociados por transportar productos a mercados extranjeros, además de los aranceles y las barreras no arancelarias, pues pueden influir significativamente en la competitividad de un producto. Incluso si existe una demanda interna fuerte, pues sí, o sea, no todos los países están pegados, están más alejados unos que otros y las condiciones de importación y de exportación pues pueden variar, depende del país, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, no solamente es de que, ah, es que mi amigo se parece a mí y entonces le voy a comprar cosas similares y él me va a comprar a mí cosas similares. Cada país tiene sus propios requisitos, ¿no? Entonces eso no está como que muy claro en esa teoría. Entonces también ha sido criticada por no considerar suficientemente las diferencias en las dotaciones factoriales, mientras que la teoría de Echelon pone énfasis en cómo la disponibilidad de capital o trabajo de un país influye en lo que exporta. Linder se enfoca más en la demanda interna, sin tener en cuenta esas diferencias que pueden ser cruciales específicamente para países en desarrollo o con dotaciones factoriales muy diferentes. Entonces, como decíamos al principio, acuérdense que la teoría de Echelon decía, pues,
hay capital o hay trabajo, o sea, ¿qué se da más en ese país? Y este pues se enfoca más en la demanda interna. Entonces, otra limitación que se ha señalado es que la teoría pues parece ser más aplicable a los productos manufacturados que a los bienes primarios. Los productos manufacturados están más influenciados por por las preferencias de los consumidores, mientras que los productos primarios como el petróleo o los alimentos pues tienden a comerciarse más basándose en las diferencias en los recursos naturales y las ventajas comparativas. Esto restringe la aplicabilidad de la teoría al comercio entre países industrializados. Este, o sea, un ejemplo, pues, que resulta de esta limitación es el comercio de productos agrícolas, ¿sí? Entre países en desarrollo y desarrollados. En este caso, pues la demanda interna de los países exportadores no es un factor determinante, sino que las diferencias en dotaciones de recursos juegan un papel crucial en los patrones de consumo. Sí, entonces, como que se enfoca más en los productos manufacturados, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a ver estudios que han tratado de validar la hipótesis de Linder, pues diversos estudios han demostrado que en general los países con estructuras de demanda similares, pues tienden a comerciar más entre sí, lo que respalda la idea central de la teoría. Por ejemplo, en un estudio sobre el comercio de México, pues se encontró que existe una correlación positiva entre el comercio de productos manufacturados y la similitud de niveles de ingreso entre México y sus socios comerciales. ¿Qué significa esto? Pues que a menor brecha de ingreso en México y otros países, pues mayor es la cantidad de comercio manufacturero que se realiza entre ellos. Este hallazgo es consistente con la predicción de Linder, sí, pues de que los países con mercados internos similares comerciarán los productos industriales entre sí. Además, pues varios estudios pues sobre el comercio en la Unión Europea pues han encontrado que los países con patrones pues similares como de demanda similares como Francia y Alemania, por decir, tienden a tener un mayor intercambio de productos manufacturados. Esto refuerza la idea de que la demanda interna desempeña un papel crucial de la determinación de flujos comerciales entre naciones. Por ejemplo, en un estudio en México, se encontró que el comercio intraindustrial de productos manufacturados era más fuerte con países como Estados Unidos y Canadá, con quienes México comparte estructuras de demanda relativamente similares. En este pues el resultado de este estudio pues apoya esa hipótesis de Linder, ¿no? Pues bueno, hoy en día la teoría de la demanda representativa de Linder pues sigue siendo relevante para entender los patrones de comercio entre los países desarrollados, especialmente el comercio de bienes manufacturados, ¿no? Pues como lo hemos estado diciendo todo el rato, pues a medida que el comercio internacional ha evolucionado, sí, la teoría de Linde pues ha demostrado ser útil para analizar los flujos comerciales en industrias donde patrones de consumo son cada vez más similares entre los países. Pues otro ejemplo es que como ya pues hemos visto y sabemos, ¿no? Pues estamos en un contexto de globalización, ¿sí? Y pues en el desarrollo en el contexto de la globalización y el desarrollo de las cadenas globales de valor, pues como mencionamos la vez anterior, pues de que ya los productos ya no se producen completamente en un solo país, el producto completo, ¿no? Sino que este producto pues va pasando de país en país, donde cada país pues tiene una función en la producción, ¿no? De ese producto hasta que llega al destino final. Entonces,
Las similitudes en los patrones de demanda de los consumidores pues juegan un papel clave en la estructuración de esas cadenas. Entonces, eso es evidente en industrias como la electrónica, ¿sí? O la automotriz, donde diferentes países participan en la producción de un solo bien y las demandas de consumo impulsan el flujo de bienes manufacturados a través de las fronteras, ¿sí? Además, la teoría de Linder también es relevante para las industrias emergentes, ¿sí? En los países en desarrollo que intentan competir en mercados internacionales. Si estos países desarrollan mercados internos sólidos para ciertos productos, pues lo más probable es que puedan exportarlos a economías avanzadas con demandas similares. Un ejemplo moderno de esta aplicación, de esta teoría, es el comercio de tecnología y productos electrónicos, ¿no? Entre Japón, Corea y Estados Unidos, por dar unos ejemplos. Entonces, todos esos países tienen consumidores con demandas similares de productos electrónicos avanzados, lo que impulsa un comercio interindustrial entre ellos. Comparación con otras teorías, pues es útil comparar la teoría de la demanda representativa de Linder con otras teorías, pues como ya se había mencionado, ¿no? Pues que teorías del comercio internacional para comprender mejor sus diferencias y puntos de encuentro. Pues ya vimos mucho, pues el ejemplo de la teoría de Hecher-Ohlin, pues que se basa en la idea de que los países comercian productos que son intensivos en los factores que poseen en abundancia, ¿no? Entonces según Echerolin, pues un país con mucho capital, pues exportará bienes que requieren capital intensivo, ¿no? Y mientras que un país con mucha mano de obra exportará bienes que requieren trabajo intensivo. En contraste, pues la teoría de Linder, pues enfatiza la demanda interna como el principal determinante del comercio. ¿Sí? Entonces, mientras los otros se basaban en el capital intensivo o en el trabajo intensivo, pues Linder se enfatiza la demanda interna. Entonces, esta comparación es interesante porque mientras que Cheroli, pues, se centra en la dotación de factores, como les decía, pues, ¿cuáles son? El trabajo y el capital, pues Linder se enfocaba en las preferencias de consumo interno. Y también pues el nivel de ingreso, ¿no? Como factores determinantes del comercio. Entonces, pues ya dábamos el ejemplo de los productos de lujo, ¿no? Según Linder, pues los productos de lujo se comercializarán principalmente entre países con niveles de vida similares, mientras que Cherolin sugiere que el comercio se basaría en las dotaciones de factores, o sea, en lo que tuvieran más. Y bueno, en conclusión, la teoría de la demanda representativa de Linder proporciona una perspectiva valiosa para entender el comercio intraindustrial, ¿sí? Entre países desarrollados, al poner el foco en la demanda interna, pues, y las similitudes de los patrones de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué demanda mi país? Voy a producir eso. Ya que termine de surtirle pues los productos que quiere mi país, ahora sí voy a venderle pues a los otros países que tienen consumidores similares a los míos, ¿no? Pero pues a pesar de sus limitaciones, como la falta de atención a los costos de transferencia, sí, acuérdense que decíamos, pues es que, pues para poder exportar, pues también aumenta los costos, ¿no? Y a las dotaciones de los factores, ¿no? La teoría de Linder, pues sigue siendo relevante, especialmente en el contexto del comercio de bienes manufacturados en economías avanzadas. Pues ya sería todo por mi parte el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues espero que tanto repetir los mismos conceptos y de qué se trata cada una de las teorías, así como sus comparaciones, pues que haya quedado bastante claro, ¿no? Entonces, pues que tengan un excelente día.
Gracias, profe. Hasta lunes. y pues nos vemos próximamente.